Un caluroso día de verano de 1993 en Texas, unos obreros vieron algo extraño a un lado de la carretera. Bajo unos matorrales estaba el cuerpo desnudo y decapitado de una muchacha joven. A menos de 100 metros del lugar había otro cuerpo, el de un muchacho joven. Los habitantes de esta pequeña localidad se preguntaban quién podría haber asesinado tan brutalmente a los dos jóvenes y cuál podía ser el motivo. Crímenes imperfectos. Cut Road, un lugar aislado de Tellico, Texas, con un viejo puente de madera que cruza sobre el río Smith. Esta es la zona donde unos obreros descubrieron el cadáver desnudo de una chica adolescente. La habían disparado, apuñalado, decapitado y cortado las manos. También presentaba grandes heridas en el abdomen, los muslos y los genitales. Debajo del puente había otra víctima, un joven de raza blanca que estaba vestido y al que habían disparado 2 veces en la cabeza con una pistola del calibre 22. En unos alambres de espino los detectives encontraron varios cabellos largos y rubios. En el bolsillo trasero del chico había una cartera con un carné de biblioteca. El carné de biblioteca estaba a nombre de James Brian King. Pensamos que podría ser él, pero no estábamos seguros porque el carné no tenía ninguna fotografía, solo era una tarjeta con un nombre. La identificación de la chica era más difícil porque no tenía manos para sacar huellas dactilares y estando decapitada tampoco se podía usar el historial dental para hacer comparaciones. Parecía una joven adolescente de raza blanca. También le habían amputado los pezones y tenía varios cortes, sobre todo en la parte frontal del cuerpo. Tenía cortes muy largos en el abdomen, con evisceración de parte de los intestinos que se le habían salido. Las pruebas de violación no indicaban ninguna agresión sexual. Los investigadores de homicidios hicieron una visita al padre del chico, James King. Le enseñamos al señor King la cartera que habíamos encontrado en el cuerpo del chico de raza blanca. Él la abrió y empezó a ver algunas fotos y el carné de biblioteca, y vimos que los ojos se le ponían vidriosos. Y dijo, sí, reconozco la cartera, es la cartera que le regalé a mi hijo. El señor King también dijo que el cuerpo de la chica podría ser el de su hijastra de 13 años, Christina Benjamin. Pero no estaba muy seguro por el estado del cadáver. El señor King le dijo a la policía que hacía unos días Brian había estado durmiendo fuera en una hamaca cuando sonó la bocina de un coche que paró delante. Vio a alguien hablando con Brian en un coche. Entonces Brian se subió y se marchó. Al día siguiente, la familia descubrió que Christina también había desaparecido. Los investigadores compararon cabellos que había en el cepillo de Christina con los cabellos rubios largos que se habían encontrado cerca del lugar en un alambre de espino. Cuando tuvimos los cabellos del alambre de espino y los cabellos que se encontraron en la escena del crimen en el laboratorio, hicimos diapositivas al microscopio y comparamos esos cabellos con los tomados del cepillo para el pelo. Y microscópicamente eran muy similares unos a otros. La familia también le dio a la policía una radiografía de una lesión en un pie que Christina había sufrido recientemente. La radiografía coincidía con la radiografía del pie de la chica tomada durante la autopsia. La noche que la encontraron, o el día que la encontraron, Donna me llamó y dijo, mamá, tienes que ayudarme, Chrissy está muerta, la han asesinado.
Yo no podía creerlo. Pero así fue como nos enteramos. Yo no me imagino lo que es perder a un hijo. Y no creo que nadie a quien no le haya ocurrido pueda imaginárselo. En el laboratorio criminológico, Charles Lynch encontró un cabello rubio extraño en los pantalones de Brian King. No pertenecía ni a Brian ni a Christina. Lynch también observó una pequeña fibra adherida a la zapatilla de Brian. Era casi invisible. Observamos la fibra de la zapatilla de la víctima usando un microscopio electrónico de transferencia. Yo había visto esa clase de fibras antes en las alfombrillas de vehículos japoneses y la fibra era igual. Así que comuniqué a la policía que podía tratarse de un vehículo de fabricación japonesa. Los investigadores esperaban que esa pequeña fibra pudiera llevarles hasta el automóvil al que Brian King subió la última noche que fue visto con vida. El macabro asesinato de dos jóvenes locales fue un caso con mucha publicidad en la pequeña comunidad tejana donde habían aparecido los cuerpos. La crueldad de los asesinatos había sorprendido incluso a los patólogos del caso. Es el peor caso de mutilación que he visto en el tiempo que llevo trabajando aquí. He visto otros casos con mutilaciones y varios casos de crímenes pasionales en los que apuñalan a alguien o le disparan varias veces. Pero este es el único caso que he visto en el que hubiera un cuerpo tan mutilado, lo que probablemente ocurrió después de la muerte. Los expertos en perfiles psicológicos dicen que los asesinos así suelen tener costumbres y apetitos aberrantes. El salvaje trato que había recibido Christina apuntaba hacia una venganza o un odio extremo y sugería que el asesino podía conocer a la víctima. Los agentes acudieron a la unidad de ciencia del comportamiento del FBI en Quantico, Virginia, para averiguar más cosas sobre la mentalidad del asesino. Uno de ellos me dijo, después de ver las fotografías, que no era un crimen sexual. Y yo me quedé un poco confuso, porque evidentemente estaba desnuda y no se había encontrado la ropa. Y él dijo, quien haya cometido este asesinato no ha mantenido relaciones sexuales con ella. Una característica común entre los individuos que han cometido crímenes parecidos es la de tener experiencia descuartizando animales. Los vecinos le dijeron a la policía que Brian y Christina tenían pensado salir con un chico llamado Jason la noche de su desaparición. Y también se recibió una llamada anónima en la oficina del sheriff. El informador le dijo a la telefonista que debíamos investigar a un individuo llamado Jason Massey. Jason Massey era un joven de 20 años que había dejado los estudios, hijo de un padre alcohólico y con problemas con las drogas que se pasaba la vida yendo de un sucio hostal a otro. Jason era un delincuente de poca monta con antecedentes por amenazas, acoso, hurtos y, lo más sorprendente, antecedentes por maltrato a los animales. Un par de días antes de la aparición de los cadáveres, la policía de Ennis recibió una llamada denunciando que habían mutilado un ternero detrás de un McDonald's. Cuando llegamos, vimos un turismo japonés y una pulsera en el suelo con el nombre de Jason. Habían visto a un individuo salir corriendo del lugar, que después fue identificado como Jason Eric Massey. Los amigos de Massey hicieron un retrato bastante extraño del atribulado joven. Una persona me dijo que a Jason Massey le gustaba mutilar animales, perros, gatos, ganado, y que Jason siempre que podía mataba a un perro y le cortaba la cabeza. Y que los llamaba sus trofeos, y le pregunté, bueno, ¿y qué hace con las cabezas? Y me dijo, las guarda en un congelador. Y la policía descubrió pruebas de que Massey había conocido a Brian y Christina. Jason Massey hizo comentarios sobre Christina. Decía que le gustaba y que quería salir con ella. Aunque todo parecía apuntar a Massey como culpable, se habían recogido muy pocas pruebas forenses en la escena del crimen. No teníamos ninguna pistola humeante. Había que desarrollar el caso.
Teníamos a dos chicos que habían sufrido una muerte horrible, sobre todo la chica, y había que trabajar mucho para desarrollar el caso. La mayor dificultad del caso desde el principio era saber qué había pasado. ¿Cómo había muerto el chico? ¿Cómo había muerto la chica? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Había habido agresión sexual? ¿Cuál era el móvil? ¿Por qué lo habían hecho? Y no había nada de eso en la escena del crimen. La policía requirió a Jason Massey para ser interrogado. Le dije, Jason, quiero enseñarte una cosa. Y me miró. Y yo le enseñé fotos de la escena del crimen con imágenes de Christina Benjamin y Brian King. Y le dije, Jason, quiero que la mires bien y me digas una cosa. ¿Está igual de guapa ahora que la noche que estuviste con ella? Él miró las fotos y me miró a mí. Y empezó a poner posturas desgarbadas y a reírse de todo. Y entonces supe que le había tocado alguna fibra cuando reaccionó así. Nunca olvidaré la expresión de su cara. Aparte de las pruebas circunstanciales contra Jason, no había ninguna prueba acusatoria. Los investigadores necesitaban pruebas científicas. Con una orden judicial, la policía recogió muestras del cabello de Jason Massey y además confiscaron su coche de la marca Subaru. Se tomó una muestra de las alfombrillas para realizar un análisis. En el interior también había 3 manchas en el asiento que dieron positivo a la prueba de sangre. Cuando registramos el maletero del coche de Jason Massey, encontramos unas hojas con restos de sangre, un rollo de cinta adhesiva que parecía tener sangre y un martillo que también parecía estar manchado de sangre. No había ningún rastro de la pistola del calibre 22 usada en los asesinatos. Sin embargo, la policía encontró un recibo por munición del calibre 22, así como unas esposas y un cuchillo de caza. Los investigadores recibieron otra pista por vía telefónica. Esta vez el informador decía haber visto a Jason Massey limpiar su coche por dentro y por fuera en una estación de lavado de coches local. La policía acudió inmediatamente para investigar el contenido de la aspiradora de la estación de servicio. En su interior encontraron una tarjeta de visita del agente de la provisional de Massey y varios cabellos largos de color rubio. Los cabellos encontrados en el vehículo de Jason Massey y los cabellos encontrados en la aspiradora de la estación de servicio eran similares a los de Christina Benjamin. La sangre encontrada en el coche de Massey fue sometida a la prueba de ADN, pero no podía ser comparada con la de los cuerpos por estar demasiado deteriorados para realizar los análisis de sangre. En lugar de eso, los científicos optaron por usar la prueba del genotipo de parentesco. Analizando el perfil de ADN de los padres biológicos de Brian y Christina y comparándolo con el perfil de ADN de la sangre encontrada en el coche de Massey, los científicos podrían averiguar si existía algún marcador genético similar. Pudimos determinar que sí, que con casi toda certeza la sangre pertenecía a Christina Benjamin. Los científicos necesitaban saber si la hora de las muertes coincidía con el espacio de tiempo en que Jason Massey estuvo con su coche en el vecindario. Nuestra mejor baza era un entomólogo forense que, estudiando el desarrollo de las larvas halladas en los cadáveres, podía darnos una idea bastante aproximada de la diferencia de tiempo de las muertes y la hora de las propias muertes. Se enviaron muestras de larvas de insectos tomadas de los cuerpos a un eminente entomólogo forense, el Dr. Neil Haskell. Haskell estudió las larvas y cultivó larvas vivas con las mismas condiciones de calor y humedad que había en Texas la semana en que fueron hallados los cuerpos. Haciendo esto, el Dr. Haskell podía aproximar el tiempo transcurrido entre el momento en que las moscas pusieron sus huevos en los cadáveres y el momento en que fueron encontrados observando el nivel de desarrollo de las larvas. El Dr. Haskell determinó que Christina y Brian habían muerto 2 días antes de que sus cuerpos fueran descubiertos. Eso coincidía con la hora en la que un coche japonés, similar al de Massey, estuvo frente a la casa de Brian y Christina. Jason Massey fue detenido y acusado de homicidio en primer grado. Él se declaró inocente.
Jason Massey era un joven bien parecido. Y temíamos que si subía a declarar al estrado, podría seducir a algún jurado. Su culpabilidad o inocencia sería determinada por las pruebas forenses. Ninguna de las pruebas demostraba más allá de cualquier duda razonable que Massey había cometido el crimen. Pero todas juntas indicaban que Massey había cometido el crimen o era el hombre más desafortunado del mundo, porque todas las pruebas apuntaban a él. Antes de que terminara el juicio, la acusación descubrió algo más sobre Massey. Una información que sellaría su destino. En 1994, Jason Massey fue sometido a juicio en Texas por el asesinato del chico de 14 años Brian King y la joven de 13 Christina Benjamin. La acusación pensaba que Brian y Christina subieron al coche de Jason Massey cerca de la medianoche, el 27 de julio, para ir a dar una vuelta por el campo. La acusación también pensaba que los planes de Massey incluían algo más que un simple paseo. Massey detuvo su coche en el puente de Cut-Off Road y disparó a Brian 2 veces en la cabeza a quemarropa con una pistola del calibre 22. Después le sacó del coche y le tiró por el puente. Christina salió del coche y corrió. Jason la siguió, le disparó por la espalda, pero la herida no fue mortal. Después le disparó en la cabeza y la apuñaló. La acusación creía que la mutilación debió producirse después de la muerte. La cabeza y las manos de Christina nunca llegaron a ser recuperadas. El móvil era difícil de identificar para la acusación. No existía ningún móvil tradicional en este caso, y Massey era lo que llaman un asesino por lujuria. Es una persona que obtiene cierto placer sexual matando y mutilando a seres humanos. Antes de que terminara el juicio, un cazador que caminaba por el bosque hizo un macabro descubrimiento. Encontró una nevera roja. En su interior había 31 cabezas decapitadas de animales y también estaban los diarios de Jason, en los que revelaba sus horribles actos y sus oscuros pensamientos. Aquellas guías de los muertos, como Massey las llamó, eran un aterrador y acusador testimonio de la mente del asesino. Una mente obsesionada con el asesinato, el sexo y la mutilación de cuerpos de niñas. El jurado declaró a Jason Eric Massey culpable de los 2 asesinatos. Las vidas de los 2 jóvenes estaban vengadas. Señor Massey, ¿quiere comentar algo sobre el veredicto de culpabilidad? No, señora, solo me alegro de que todo haya acabado. En la última fase del juicio, la acusación solo tenía 24 horas para recopilar la información contenida en los diarios de Jason Massey y convencer al tribunal de que merecía la pena de muerte. Empieza hablando de cómo mató a 8 vacas, 30 perros y 39 gatos. Dice que les cortaba la cabeza y que las guardaba como trofeos. Aquí está hablando de una chica joven. Dice que la ama y que ha decidido matarla, pero que no sabe cuándo. La acusación le dijo al jurado que el diario de Jason Massey contenía pruebas de que planeaba matar y seguir matando. Los escritos de Massey revelaban que su mayor aspiración en la vida era la de convertirse en el asesino en serie más famoso de América. Queríamos que el jurado supiera la clase de persona con la que estábamos tratando y que esa persona iba a convertirse en un depredador de increíbles proporciones. El jurado solo estuvo deliberando 15 minutos y se decidió por la sentencia de muerte. El juez dijo: le condeno a ser ejecutado mediante una inyección letal. Y la única injusticia que pueda haber hoy en este tribunal es que su muerte será mucho más humanitaria que la de sus víctimas. Eso dijo el juez. Y toda la sala se puso en pie para aplaudirle. Jason Massey fue ejecutado el 3 de abril de 2001.
Los abuelos de Cristina presenciaron sus últimos momentos de vida. Estas son las últimas declaraciones de Jason Eric Massey antes de su ejecución. Dijo, sí, primero quisiera dirigirme a la familia de las víctimas. Yo no conozco a nadie de vuestra familia y es una lástima porque me gustaría disculparme con todos y cada uno de vosotros en persona. No puedo imaginarme el dolor que les he causado, pero quiero pedirles perdón a todos y quiero que sepan que... Quiero pedirles perdón a todos. Y quiero que sepan que yo fui el único implicado en los asesinatos, no hubo nadie más. Cristina no sufrió ningún dolor. Las cosas que le hice fueron después de su muerte. Juro que todo lo que le hice fue después de su muerte. Arrojé las manos y la cabeza al río Trinity. Yo no la violé ni la torturé en ningún momento. Reconozco mi culpa y pido perdón. Rezo porque sepan perdonarme. Si no puede ser ahora, tal vez en un futuro. Que Dios esté con vosotros y os ayude a superar esto. Su siervo, Jason Eric Massey. Solo puedo decir que le vimos morir. No sentimos nada. Solo estuvimos viendo morir a esa persona. No paraba de decir, lo siento, lo siento. Pero no le creíamos. No hay ninguna forma de que podamos perdonar a ese hombre por lo que hizo. Fue rápido y no sufrió nada. Tuvo suerte. Según lo veo yo, mi hermano y mi hermanastra no tuvieron tanta suerte. No sé, tuvieron una muerte horrible. Yo no soy la que tengo que juzgarle. No puedo juzgarle y no puedo perdonarle. Los detectives fueron muy eficientes. Hicieron bien su trabajo.